Buenas, el abogado de inmigración Carlos Colombo nuevamente con ustedes. Y hoy tenemos un invitado muy especial, uno de nuestros abogados, el abogado Nicolás Vargas. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias, muchos saludos a todos. Bueno, primero que todo, para darles un poquito de un resumen de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a enfocarnos en uno de los temas que son los temas más populares que la gente nos pide que como abogados les expliquemos qué significa interés nacional para una EB2 por interés nacional, cómo se comprueba interés nacional. Vamos a revisar unos ejemplos de casos aprobados que has tenido recientemente, Nicolás, para nuestros clientes y también darles algunos consejos de cómo comprobar interés nacional y por qué la EB2 es una de las mejores vías a la residencia permanente. Pero primero que todo, Nicolás, si te puedes presentar para nuestro público. Claro que sí. Mi nombre es Nicolás Vargas. Soy un abogado de inmigración. Nací en Bogotá, Colombia. Crecí allá hasta que tenía 8 años y después mi familia y yo nos mudamos a Estados Unidos, a Miami, y crecí acá. Bueno, y eso yo creo que es una de las cosas que es un diferencial también en nuestra firma, es que muchos de nuestros abogados o son inmigrantes o son primera generación de inmigrantes, están casados, tal vez su cónyuge es inmigrante. Y eso, haber pasado por el sistema de inmigración de Estados Unidos, nos ayuda no solo por la pasión que tenemos en ayudar a los inmigrantes, especialmente latinoamericanos, a inmigrar a Estados Unidos de manera legal, pero también entendemos tal vez el sufrimiento de hacer todo ese proceso, los beneficios también que traen. O sea, tú y yo somos ejemplos de éxito en Estados Unidos, que nuestros padres decidieron inmigrar a Estados Unidos, pero específicamente de Colombia. Tenemos muchísimos clientes colombianos y yo creo que eso tal vez es un placer que puedas ayudar a tu país. Sí, apenas escuchan el acento se ponen muy contentos y se ponen más cómodos. Sí, eso yo creo que ayuda, es entender nuestros pueblos y entender un poquito cómo la gente piensa. A veces es algo importante, aunque en general nuestros clientes son de todas partes del mundo y hemos tenido éxito con diferentes países. Pero enfoquémonos el día de hoy en qué es la EB2 por interés nacional, cómo se comprueba interés nacional. Primero que todo, para resaltar qué es una EB2 por interés nacional. ¿Qué es una EB2? Sí, la EB2 de interés nacional es una visa muy especial. Normalmente, para poder tener una residencia en Estados Unidos, necesitas un patrocinador o tienes que hacer un Labor Certification. Y es un proceso muy largo que hay muchas empresas que no quieren hacer ese proceso. Pero la EB2 de interés nacional es muy especial porque te deja obtener una residencia sin tener que hacer esas cosas. Obviamente, para tener una EB2 de interés nacional hay varios factores que tenemos que mostrar, como la importancia nacional, que vamos a discutir en esta charla, pero la EB2 te da una residencia permanente en Estados Unidos que te deja vivir y trabajar en Estados Unidos. Sí, porque recordemos que hay diferentes categorías para una residencia por familiar. Tiene que ser un familiar muy cercano. La mayoría de la gente no va a tener o un hijo ciudadano americano mayor de 21 años o un cónyuge americano. Entonces, ahí te pasas por las categorías de lo que se llama empleo, donde tenemos la EB1, la EB2, la EB3, la EB4 y EB5. Y la EB2, hay dos tipos de EB2. Con una empresa americana que te pida, que sea tu patrocinador, que como dices, es muy difícil de conseguir hoy por hoy porque la empresa no quiere hacerse cargo, porque bajo la ley la empresa se tiene que hacer cargo de todo el proceso migratorio al comienzo con la certificación laboral, pagar por el abogado, pagar por los costos, y es un trámite que hoy por hoy se demora solo en la certificación laboral un par de años. En vez de la EB2 por interés nacional, porque recuerden hay dos tipos de EB2, ya esa es por tu propio camino, con tus logros profesionales, y la persona tiene que tener como mínimo, hay dos partes principales, un título universitario, que sea un título más avanzado, como una maestría o un doctorado, o la equivalencia del título de universitario, que es un título normalmente de 4 años de estudio para recibir el título universitario, y 5 años o más de experiencia profesional. Y esa parte ya es la parte más simple de comprobar
el nivel académico y la experiencia profesional que la persona tenga. La segunda parte es donde la gente a veces se traba. Yo creo que hay hasta muchos abogados que hoy por hoy no saben cómo explicar bien qué es interés nacional, cómo se comprueba interés nacional. Y eso es lo que queremos entrar a fondo el día de hoy. ¿Qué es el interés nacional? ¿Cómo se comprueba? Pero la importancia de interés nacional, ¿por qué es un factor tan crítico en una EB2? Claro, es un factor muy importante porque tenemos que acordarnos que la EB2 de interés nacional es un premio muy importante, es muy único y hay muy pocas visas que te dan una residencia permanente. Para que el oficial te dé una residencia permanente, quieres saber que el trabajo que vas a hacer acá en Estados Unidos es importante y va a tener ciertos beneficios para Estados Unidos. Y ahí es donde viene la importancia nacional. Tenemos que mostrar que el trabajo que vas a hacer acá en Estados Unidos va a tener un beneficio importante para el país. Puede ser un beneficio económico, social, cultural o de tecnología. Hay varias maneras de mostrar ese impacto, pero lo tenemos que mostrar de todas maneras. Entonces, cuando comenzamos el análisis de interés nacional, yo siempre le explico a la gente, comencemos con el qué. ¿Qué vienes a hacer a los Estados Unidos? Eso es lo que quiere entender inmigración. Eso es lo que quiere entender el oficial que va a revisar tu caso. ¿Qué vienes a hacer? Entonces, por ejemplo, yo le digo a la gente, yo no le diría a un oficial que voy a ser abogado de inmigración, porque hay miles de abogados de inmigración. No hay miles Carlos Colombo o Nicolás Vargas, pero hay miles de abogados de inmigración. Y eso no significa que mi trabajo como abogado va a ser necesariamente de interés nacional. Entonces, no es que el trabajo que vienes a hacer necesariamente, es tu propuesta de cómo puedes tener un impacto positivo, como bien dices, en un tema que puede tener un impacto económico, cultural, social. Entonces, ese qué es donde nace todo. Es donde nace el rompecabezas de armar una EB2 por interés nacional. Entonces, no sé si tienes un ejemplo específico de un caso que has ganado últimamente que puedes dar algunos detalles de cuál era el qué y por qué fue algo que tuvo éxito. Claro, tuve un caso que fue aprobado recientemente. Era de un ingeniero electrónico argentino y él quería ayudar a diseñar láseres acá en Estados Unidos que se podían usar para oftalmólogos y también para crear semiconductores. Entonces, la propuesta o el qué era desarrollar estos láseres de una manera más sostenible para que también pudieran durar más tiempo en Estados Unidos. Entonces, ahí el qué es diseñar estos láseres. ¿Cómo? Que es la segunda pregunta que siempre yo le hago a la gente. ¿Cómo esta persona va a hacer esto? ¿Va a armar una empresa propia o va a tener una colaboración con una empresa en Estados Unidos? Y ahí es donde más es en la parte del trabajo que la persona va a realizar el día a día, pero que eventualmente lo va a llevar a esa propuesta de diseñar estos láseres, porque obviamente la persona tiene que ir trabajando día a día con eso. Exacto. Sí. Que eso siempre es importante. Y bueno, de ahí vas a pasar a la parte de cómo es que se interpreta importancia nacional en los últimos años, porque mucha gente dice, bueno, pero yo no había escuchado de la EB2 por interés nacional. Unos años atrás no era algo que era tan popular. ¿Por qué cambió todo esto? Sí, cambió porque hay un caso muy importante que se llama Matter of Danosar, y este caso básicamente cambió la manera que los oficiales interpretan la EB2 de interés nacional. Antes era un estándar muy rígido que tenía como límites geográficos que teníamos que mostrar, pero después de esta decisión de Matter of Danosar, la situación cambió y nació la nueva manera de mostrar el interés nacional y de poder obtener la EB2 de interés nacional. Sí, y eso es muy importante porque este caso salió a finales de 2016. Tardó un tiempo en que los oficiales de inmigración y bueno, es el gobierno, siempre se demoran un poco de tiempo en hacer cualquier cosa. Y el gobierno se demoró en interpretar ese fallo y cómo iba a tener un impacto de
como bien dices, Nicolás, de ampliar quién calificaba. Porque antes de DANASAR era muy difícil calificar para EB2 por interés nacional, salvo seas alguien que viene a curar cáncer y que ya lo está haciendo en Estados Unidos, que tiene, no sé, $2 millones de una beca para tratar de hacer ese tipo de investigaciones. Era muy difícil. Y DANASAR dijo, no tiene que ser a ese nivel. Sí. Puede hasta tener un impacto menor geográficamente, pero que tal vez en la industria donde usted esté pueda tener un impacto positivo. Entonces, es ahí donde cómo se arma esa propuesta, porque algo muy importante es que, por ejemplo, este ingeniero argentino que va a venir a Estados Unidos a crear estos láseres. Obviamente, él todavía no ha hecho eso. Entonces, la propuesta es una propuesta futura. Sí, exacto, al futuro. Entonces, quieren ver que estás tomando algunos pasos para adelantar eso, pero como la mayoría de los clientes no van a estar físicamente en Estados Unidos, eso significa que es una propuesta futura. Entonces, ¿qué tipo de documentación, que probablemente es uno de los primeros temas que tocas con los clientes en las primeras charlas, es qué tipo de documentación para comprobar interés nacional se usa? Lo bueno de esta visa es que podemos ser muy flexibles y podemos usar la creatividad para desarrollar esa evidencia que muestra la importancia nacional. Podemos usar iniciativas federales, compromisos federales. También hay muchas agencias en Estados Unidos que tienen programas que muestra para ellos que es importante, para el gobierno federal, que es un tema de prioridad que ellos quieren en este momento. Entonces podemos ver cuáles son las regulaciones, cuáles son los programas que existen hoy en día. Para el caso del ingeniero argentino, hace unos años la administración de Biden-Harris sacó una ley que se llama el CHIPS and Science Act, que se enfocaba mucho en semiconductores y en ayudar a Estados Unidos a volverse un líder en esta área, porque hoy en día Estados Unidos depende mucho de Asia y de otros países para poder crecer esta industria. Y el CHIPS and Science Act es básicamente un compromiso para mejorar esta industria dentro de nuestro país. Claro, entonces muchos clientes tal vez no sepan que eso existe porque no están en el día a día de las noticias de Estados Unidos, pero a veces podemos ver el perfil de una persona y preguntarle, ok, entonces tú tienes interés en hacer algo. Sí, ese es mi interés, esa es mi experiencia. Entonces sí, podemos tratar de guiar a la persona. Obviamente tiene que ser algo donde la propuesta es una propuesta real, donde tienes la intención de hacerlo. Que eventualmente pase o no pase exactamente como tú le dices, no es el requisito legal, pero obviamente tienes que tener toda la intención de llevar a cabo esa propuesta, porque no se le puede mentir a migración, obviamente. Y también tienes que comprobar que tu experiencia va a ser algo donde la evidencia apoya el caso en sí. Entonces, lo importante es que estos casos se presentan de manera escrita. O sea, es un caso que se envía a inmigración y no es un caso donde vas a hacer un argumento de manera oral en una entrevista o algo así. Eventualmente, la segunda parte del caso hay una entrevista consular, pero el caso en sí de la EB2 se presenta por escrito. Sí, exacto. Entonces, como equipo, tú tienes el chance de organizar el caso y de entender bien lo que necesita el cliente. Muchas veces también una pregunta muy frecuente es, bueno, pero ¿ustedes van a hacer todo o yo los tengo que ayudar de alguna manera? ¿Cómo funciona esa parte? Claro, es una muy buena pregunta. Yo lo que le digo a mis clientes es que la idea inicial viene de ellos y nuestro trabajo es pulirla y presentarla de la mejor manera posible ante USCIS. Entonces, por eso es tan importante contar con abogados que conocen esta visa y manejan esta visa todos los días, porque saben y tienen diferentes estrategias para presentar el caso y contar una historia de la mejor manera para el oficial. Y ahí es donde nuestra experiencia en Cullen Bunn Hurt es muy importante para guiarlos y apoyarlos con eso. Claro, porque DANASAR salió al final 2016, después se empezó a interpretar, pero también, aunque la ley en sí no cambie, los oficiales también se van adaptando. Sí. La demanda por EB2 por interés nacional ha crecido bastante.
Entonces hay mucha gente que presenta casos que tal vez o el abogado no tenga mucha experiencia en cómo se presenta, o los presentan solos, sin abogado, que eso no es recomendable, y no es porque nos tengan que contratar a nosotros, pero contraten, como dices, un experto en EB2 que hace estos casos todos los días, porque nosotros vemos, como llevamos muchos casos, vemos en tiempo real cómo inmigración va cambiando, tal vez si se ponen más duros con un tema que otro, si le prestan más atención a otra cosa. Entonces yo creo que eso es algo que es importante. ¿Has visto alguna tendencia, por ejemplo, en el tipo de profesionales que tal vez sea un poco más atractivo que otro? Porque no hay una lista de profesionales que califica y una que no califica para la EB2. Entonces, todo tipo de profesional técnicamente puede calificar mientras cumpla con esos requisitos básicos, pero ¿has visto alguna tendencia donde parece que inmigración le da un poquito de un poco más peso a ciertas profesiones que otras? Sí, bajo la administración de Biden-Harris hemos notado que los profesionales de STEM, ciencias, tecnología, matemáticas, como los ingenieros también, son profesionales que esta administración quiere atraer a Estados Unidos porque los conocimientos, las experiencias que tienen son muy valiosas. Entonces, en los últimos años hemos visto una clara indicación de USCIS que quieren atraer a estos profesionales y pueden revisar los casos de ellos de una manera distinta. También, si un profesional tiene un PhD en un campo de STEM, eso es un factor muy importante para los oficiales y eso mismo lo dice el manual que ellos siguen. Claro, eso no significa que si usted no está en STEM, en ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, no califique. Y también la lista de STEM, mucha gente a veces se sorprende de que califique. Yo soy STEM, no sabía. La lista es bastante grande y sigue creciendo, quién son considerados STEM o no. Pero tienes, por ejemplo, un ejemplo de un caso aprobado que llevaste donde tal vez el título universitario de la persona no es necesariamente tradicional STEM, pero tal vez la propuesta de lo que viene a ser de interés nacional es algo relacionado con STEM. Sí, tengo un caso de un colombiano, era un administrador público y él lo que quería hacer acá en Estados Unidos era ver cómo podíamos usar la lluvia, el agua de la lluvia, para mejorar el sistema de agua y limpiarlo para que también tuviera un impacto ecológico y podría ser como green energy, que es un tema muy importante para Estados Unidos y para el EPA, que es la agencia que se enfoca en proteger el medio ambiente de Estados Unidos. Sí, todos esos temas de medio ambiente, especialmente con la administración de Biden y Harris, son temas importantes. Entonces, eso es interesante porque la persona siendo administrador no tenía ese título tradicional de STEM, pero obviamente lo que viene a hacer tiene un impacto directamente en varias áreas de STEM. Sí. No solo tal vez ingeniería, pero también temas de tecnología para mejorar el medio ambiente y obviamente ciencias en general. Entonces, porque una persona puede tener un título en STEM, pero tal vez la propuesta no está relacionada con STEM. Entonces, hay que... cómo se arma ese rompecabezas es muy importante para que el oficial entienda cómo podría tener ese impacto a nivel nacional. Entonces, ese beneficio que la persona puede tener, obviamente no tiene que ser para todos los individuos en todo Estados Unidos, porque eso es demasiado. Pero ¿qué tipo de beneficios normalmente considera inmigración que son positivos? Claro, hay muchos. Hay muchos. Y no hay una lista. No hay una lista. Por eso podemos ser muy flexibles y podemos usar nuestra creatividad para usar varios argumentos y darle a nuestro cliente la mejor posibilidad de éxito. Pero también hay médicos o dentistas que vienen a Estados Unidos, no pueden ejercer inmediatamente, pero pueden hacer campañas de prevención, educar a poblaciones vulnerables, poblaciones que tal vez no tienen acceso a ese conocimiento, a esa educación para mejorar su salud pública. Entonces, eso es un ejemplo de cómo podemos usar argumentos de salud pública, educación y también impacto social para mostrar la importancia nacional de estos casos sin tener que enfocarnos siempre en la tecnología o en la economía.
Claro, porque mucha gente dice, no, pero tienes que demostrar mucha creación de empleo o tienes que demostrar un impacto económico grande donde se van a ganar millones de dólares en generar para la población. Pero eso se puede argumentar que no, ese no es el propósito de esta propuesta, es algo más social, Exacto. es algo más cultural. Entonces, no solo es economía. Economía es algo que sí se puede comprobar y es una manera, pero también no perder los argumentos sobre temas sociales o culturales que son importantes también para los Estados Unidos. Entonces, yo creo que enfocarse en tener como un énfasis en economía, temas culturales o sociales, es donde empiezan a nacer esas ideas. Y eso es lo más importante, la colaboración del cliente, especialmente al comienzo del caso. Sí. Nosotros vamos a explicarles todo esto en detalles y después de ahí el cliente formar su propuesta y, como bien dices, después se presenta como le gusta a inmigración porque nosotros sabemos cómo es que le gusta a inmigración. Como punto final, yo creo que es importante siempre resaltar que todos estos temas pueden ir cambiando, siempre es algo fluido. Por ahora, la administración de Biden, de Harris, ha sido muy positiva. No sabemos qué va a pasar con las elecciones en noviembre, pero igual eso va a tomar un poco de tiempo, gane quien gane. Si va a haber algún cambio, esperemos que sea positivo, pero esperar normalmente no es una buena idea porque nunca sabes si las cosas cambian o no. Es muy importante controlar lo que podemos controlar. Y en este momento lo que podemos controlar es comenzar el proceso y armarlo de la mejor manera posible con el apoyo y los conocimientos de abogados que conocen estos casos, manejan estos casos todos los días. Y es un proceso muy importante que puede cambiar la vida y toca tratarla de esa manera y usar el expertise de personas que viven esto todos los días y pueden ayudarles a presentar su caso de la mejor manera posible. Exacto, y esa es nuestra meta aquí. Tú como inmigrante, yo como inmigrante, nuestra firma fue fundada por inmigrantes para ayudar a nuestra comunidad. Garantías nunca existen porque la decisión es del oficial de inmigración, pero es tratar de presentar el caso lo mejor posible, lo más fuerte posible. Nicolás y nuestros abogados al comienzo van a preguntarle por mucha documentación. La gente a veces se asusta un poco con eso, pero eso es para empezar a entender mejor toda la trayectoria profesional que usted tiene. Es un trabajo en equipo y siempre estamos aquí para ayudar a nuestra comunidad. Esperemos que el año 2025 sea un año que continuemos atrayendo a profesionales, porque Estados Unidos, para que se mantenga al nivel número 1 como economía a nivel global, va a tener que continuar atrayendo el mejor talento a nivel internacional. Esperemos que las cosas continúen así. Si quieren una evaluación de su perfil, la evaluación siempre es gratuita aquí en Colombo and Heard, y abogados como Nicolás están aquí para ayudarlos. Espero que hayan disfrutado el día de hoy esta charla sobre qué es interés nacional, que es una de las preguntas más frecuentes que tenemos. Nicolás, un placer. Muchas gracias, Carlos.